Para los que no me conocen, soy Ivonne Gaitán Bertruy, soy de México, si se darán cuenta. Para mí es un privilegio poder coordinar esta mesa y más para apoyar a mi querida amiga Chusa, que muchos años de conocernos. Pero lo más importante es que vamos a seguir con el formato que teníamos en las otras sesiones, es los 15 minutos para cada uno de los ponentes. Algunos, si quieren, pueden exponer dentro del atril, otro desde un esquema de conversatorio. Vamos a ver en esta mesa sobre los beneficios de la mediación en las empresas. Bueno, antes que nada, como la compañera, agradecer al Instituto Internacional Promediación por habernos dado la oportunidad, en este caso a la Cámara de Alicante, pero en definitiva a las cámaras de comercio, de mostrar una cara que la verdad es que la mayoría de la sociedad, seáis españoles o seáis de cualquier sitio, desconoce con respecto a las funciones de las cámaras. Conocéis seguro las funciones que las cámaras vienen haciendo en materia de arbitraje. También seguro que conocéis las funciones que se vienen haciendo desde las cámaras de comercio en materia de mediación civil y mercantil, pero seguro, casi seguro, que desconocéis la función que desde las cámaras de comercio venimos haciendo en relación con las mediaciones concursales. Las mediaciones concursales, que son consecuencia de la ley de segunda oportunidad que se dictó en el año... empezó a estar vigente en el año 2015, suponen nuevamente, como en el caso de las acciones que nos han contado nuestra compañera, la ponente de Banco Sabadell, suponen una vía de reincorporación al sistema de personas que pues todos sabemos la crisis que hemos tenido en España, bueno, ha sido casi global, pero desde luego la crisis económica que colocó a personas, en este caso la Cámara de Comercio, empresarios y autónomos, en una situación en la que perdieron su crédito, la capacidad de poder emprender y la capacidad de poder comenzar cualquier actividad contando con una financiación externa. Y la ley de segunda oportunidad lo que hace es justamente eso, viabilizar la capacidad de esas personas, o sea, digamos que las pondría a cero y tener la posibilidad de reincorporarse al sistema y poder emprender, pues digamos, una nueva vida, eso sí, con una serie de salvaguardas legales para todas las partes, etcétera, etcétera, y con un compromiso, eso sí, primero de seguir continuando en una buena fe y segundo, de no intentar evadir las soluciones que se acuerdan en el acuerdo extrajudicial de pagos. Indicaros que la Cámara de Alicante es una corporación de derecho público, no es una empresa privada en absoluto, es una corporación de derecho público, formamos parte de la Cámara de España y aunque hay una al menos por cada provincia, aquí en la provincia de Alicante existen dos municipales, que es una para el municipio de Alcoy y otra para el municipio de Orihuela, y para el resto de la provincia de Alicante sería la Cámara de Alicante, ¿vale? Luego, pues destacar la predisposición de las cámaras de comercio para la resolución amistosa. Nosotros históricamente hemos participado, aunque no era una solución comercial, para aquellas empresas españolas que tenían problemas o de cobro o alguna controversia en cuanto a pedidos a nivel internacional, las cámaras de comercio hemos sido históricamente vías de enlace entre la empresa y la empresa en el exterior. ¿Cómo lo hacíamos? A través de las oficinas comerciales del ICEX, básicamente, ¿vale? Ese ha sido nuestro origen más remoto, digamos, en la solución de las controversias. Posteriormente, en el año 1990, en la Cámara de Alicante, pero a nivel de toda España, como consecuencia de la ley de arbitraje, se crean las cortes de arbitraje que han venido, bueno, no me voy a extender porque no es el objeto del Congreso, pero han venido ya haciendo funciones de mediación y acuerdo extrajudicial o acuerdo entre las partes. Posteriormente, en el año 2014, como consecuencia de la ley que se dictó de mediación civil y mercantil en España, las cámaras de comercio asumimos la función de servicio de mediación. Función de servicio de mediación que hacemos a través de otros mediadores. Nosotros designamos al mediador y el mediador es el que va llevando toda la dirección del proceso hasta que hay o un acuerdo o en el caso de la mediación concursal hay un acuerdo extrajudicial de pagos.
En ningún caso la Cámara de Comercio hace la función de mediación. Nosotros somos un servicio de mediación, designamos a un mediador entre un censo de mediadores, que ahora os contaré un poco cómo funciona, mediadores que cumplen con todas las garantías que la propia ley establece, ¿vale? Y que obviamente lo que sí que estamos es vigilantes en todo momento en el cumplimiento tanto de la ley como de nuestro reglamento. Nosotros contamos con un reglamento que primero se hizo para los temas civiles y mercantiles y que posteriormente se incorporó la mediación concursal a partir del año 2014. Entonces, ¿cómo se designa a los mediadores? Los mediadores son parte de un censo que tiene la Cámara. Como sabéis, los mediadores no tienen por qué ser ni abogados ni economistas. Sí que es verdad, dado que en el comité permanente del servicio de mediación de la Cámara de Comercio participan el Colegio de Economistas y el de abogados, hay una preponderancia de estos mediadores, pero hay mediadores de todas las áreas, tenemos de distintos. Si cumplen con los requisitos que la ley establece, pueden ser parte de nuestro censo de mediadores, sin ningún problema. Entonces, lo que ocurre es que cuando a nosotros nos llega la solicitud de mediación, el servicio de mediación de nuestro censo y con una serie pues hay una serie de turnos y se sigue un orden, y conjuntamente con el Colegio de Economistas y el de Abogados, que son los que están participando a día de hoy, se designa un mediador o bien civil o mercantil o bien concursal, ¿vale? Básicamente, ese mediador comienza, digamos, de acuerdo con nuestro reglamento y con la ley, a llevar todo el tema de las mediaciones, tanto civiles y mercantiles como concursales. Sí que es verdad que desde la Cámara de Comercio, a pesar de que la Cámara de Alicante, sobre todo en concursal, hemos sido de las primeras cámaras de España, sí que no observamos que esté habiendo un movimiento significativo. En ley de segunda oportunidad, que son los concursales, sí que ha habido bastante movimiento, pero en civil y mercantil, desgraciadamente, no está habiendo el movimiento que nos gustaría, ¿vale? Que en arbitraje sí que hubo, tal vez porque por nuestra tradición jurídica en España estamos acostumbrados a que el árbitro es más como un juez y estamos creo que nos sentimos más seguros, es algo de nuestra tradición o de nuestra forma de ver el hecho de irte a un sitio y que una tercera persona pueda estar intentando llegar a solucionar la controversia. Creo que es algo que tenemos en nuestra cabeza, que pensamos que tiene que haber como un juez que sea superior y que si no, no tenemos garantías de que no vaya a estar con la otra parte. En fin, esto os lo digo como consecuencia de lo que yo veo en el día a día, ¿vale? Aparte de eso, con las mediaciones civiles y mercantiles, obviamente hemos llegado a la conclusión de que las empresas, salvo en casos muy grandes, que hemos resuelto casos de mucha cuantía económica donde ya han decidido voluntariamente las partes ir y someterse a la ayuda de un tercero, un mediador, para intentar llegar a una solución, hemos detectado que en general no está despuntando como debería despuntar. Y el servicio existe y además es un servicio absolutamente accesible a la ciudadanía, en nuestro caso, por ser la Cámara de Comercio, a lo que son los autónomos y las empresas, ¿vale? Como hemos dicho, observamos que en el sistema general en España la mediación no ha calado como debería de calar. Quizás por algunas razones, ya digo, de costumbre y consideramos que debería de haber, ya nuestro presidente, el primer día, que creo que estuvo dando parte de la introducción, habló sobre una serie de temas en los que nosotros consideramos que están fallando en la ley de mediación, ¿vale? Sobre todo por lo que nosotros vemos en civiles y mercantiles, porque sí que es verdad que en familia está despuntando bastante, ¿vale? Entonces, nosotros consideramos que debería de introducirse en lo que es la mediación y visto el papel de las cámaras, que ya os he explicado, reforzar el papel del mediador, porque a día de hoy, luego me daréis vuestra opinión al respecto, pero consideramos que el papel del mediador a día de hoy se encuentra muy limitado y a lo mejor ese es uno de los fundamentos de la mediación, está claro, pero el efecto que está teniendo en las empresas es un efecto a veces de desconfianza, ¿vale? No sé cómo deberíamos de articularlo, pero quizás sí que debería de dársele la posibilidad al mediador de proponer acuerdos a las partes a alcanzar, posibilidad que nosotros notamos que a día de hoy se encuentran muy limitadas por la propia ley, ¿vale? Luego creemos
que debería haber una vía que hiciera que si las empresas, en nuestro caso las empresas, pero incluso los ciudadanos pudieran ir antes a una mediación, eso les favoreciera de cara a si luego tienen que ir a la solución judicial. Es decir, yo creo que debería de incentivarse o eximiendo de tasas judiciales, hablo de las empresas porque las personas físicas no las tienen, de cara a que en el futuro pudieran quedar exentas en la vía judicial por el hecho de intentar la mediación. Esto en mediación concursal, que ya os he explicado, sí que ocurre. Ellos, para ir al concurso consecutivo, que es la vía de la segunda oportunidad, primero tienen que ir a una mediación concursal, intentar un acuerdo extrajudicial de pagos y posteriormente en el concurso consecutivo es donde consiguen, digamos, toda una serie de beneficios como consecuencia de ello. Esto no ocurre en la mediación civil y mercantil y creemos que sería interesante. Luego, otro problema que tenemos muy grande, esto es en mercantil, es que el acuerdo, en la mediación civil y mercantil, es que el acuerdo tienes que elevarlo a público. No es un título ejecutivo como en el arbitraje. En el arbitraje tú tienes el laudo y el laudo se lleva a la ejecución al juzgado, pero ya es un título ejecutivo. Entonces aquí tiene ese otro filtro, claro, ese otro filtro. Si la empresa luego no va y no firma en la elevación a público, pues todo lo que hemos hecho, todas las horas, en fin, todo el esfuerzo por parte de los mediadores, que es mucho, no nos va a dar un resultado, ¿vale? Y luego, en Italia es obligatorio, dependiendo en algunas materias y en algunas cuantías, el someterse a la mediación con carácter previo. Consideramos que eso sería fundamental. Además, nosotros, las cámaras, estamos ya preparados para, en las controversias entre empresas, de carácter civil y mercantil, estaríamos ya preparados para prestar el servicio. Y creemos que sería un servicio que sería rápido, que sería eficiente y económico, y sobre todo contribuiría a que los temas judiciales y sobre todo nuestra estructura judicial se desatascara. Sí deciros a los que seáis de aquí que nuestro censo está abierto a quien quiera formar parte y cuente con todos los requisitos que se establecen en la propia ley para formar parte del censo. Se está moviendo el tema, no como nos gustaría, pero se está moviendo y creemos que con algunas mejoras el sistema en el futuro puede desarrollarse ampliamente. Las bases están. Las cámaras estamos preparados y apostamos por ello. Simplemente necesitamos quizás que pasen los años y que la gente se lo crea y sobre todo que se introduzcan una serie de modificaciones que hagan más fácil la utilización de la mediación. Pues muchas gracias y Vamos a entrar en materia. A mí me toca la mediación societaria, un entorno en el que llevo trabajando 40 años. Y vamos a empezar por centrar el ámbito en el que nos movemos. Sociedades mercantiles. Si nos vamos a la RAE, vemos que por sociedades mercantiles nos hablan de agrupaciones natural o pactadas de personas organizadas para cooperar en la consecución de determinados fines, que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad de derecho mercantil, que la ley le reconoce personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros con patrimonio propio y con una finalidad lucrativa común. Bien, aquí ya nos aparecen indicios de lo que puede ser origen de conflictos: personas, actividades comerciales para ganar dinero. Pero si a esto le unimos la globalización y los avances tecnológicos, vemos que hoy es muy fácil encontrar entre los socios de sociedades mercantiles a personas de distintos países. Nuestras empresas salen al exterior en un proceso necesario de internacionalización y tienen que interactuar con personas de otros países, de distintas culturas. Es evidente que las culturas de Oriente y Occidente no tienen nada que ver. Yo vengo ahora de un viaje a Japón y les puedo asegurar que cualquier empresa española lo tiene muy difícil en ese mercado. Con distintos modelos de negocio. Está claro, un modelo de negocio no es lo mismo en una empresa química tradicional que en una startup de Internet. Pero además con diferencias generacionales. Si antes hablamos que había diferencias generacionales entre padres e hijos, ahora podemos decir que hay diferencias generacionales entre hermanos. Un periodo de 5 años hoy es mucho tiempo.
Los avances tecnológicos van muy deprisa. Hace 5 años a nadie se nos podía ocurrir que las criptomonedas fueran una realidad hoy en día. Lo son. Y en definitiva, con distintos objetivos. Si la empresa, que ya es de por sí mismo un entorno donde proliferan los conflictos, esta mezcla de personas, culturas y modelos hace que se convierta en el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de conflictos. De una cosa vamos a estar seguros. Tarde o temprano el conflicto se va a presentar en cualquier entorno societario. Si las cosas marchan mal, pues por como dice el proverbio árabe, cuando la miseria entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Lo normal es que cuando las cosas no funcionan bien, un socio le eche la culpa al otro y viceversa. Y ya no lo decía Fitzgerald Kennedy, que decía, el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Si las cosas van bien, pues también tendremos problemas. ¿Por qué? Pues porque la esencia propia de la persona nos hace tender a pensar que es nuestro esfuerzo y buen hacer el que da éxito a nuestro proyecto, mientras que el resto de los socios son una especie de chupósteros que lo único que hacen es beneficiarse del sudor de nuestra frente. Y si resulta que no lo piensan, no os preocupéis, estamos en España, el país de la envidia, y ya vendrá la mujer, el cuñado, el vecino a decírselo y malmeter. Y si por un casual todo sigue funcionando bien, es solo cuestión de esperar. Pues el conflicto va a llegar con la segunda o la tercera generación. No es casualidad que de las fortunas que encabezan la lista de Forbes actualmente, la gran mayoría son fortunas creadas en los últimos 20 años, como Bill Gates, Warren Buffett o Carlos Slim, entre otros. De las fortunas que encabezaban la lista de los años 50, apenas queda un 30%. El tema generacional es importante. Entonces, sabemos que tarde o temprano el conflicto va a llegar. La cuestión es cómo gestionarlo e intentar prevenirlo. ¿Cómo lo gestionamos cuando ya tenemos el conflicto encima? ¿Mediante la jurisdicción tradicional? Pues lo más probable es para cuando se resuelva el conflicto la empresa ya no exista. Los bancos no van a prestar a una sociedad en conflicto. Los proveedores van a pedir garantías de pago. Los clientes, ante la duda de suministro, buscarán otros proveedores. La competencia se nos va a tirar al cuello. Los mejores empleados de la compañía se van a marchar a otras empresas para asegurar sus empleos. Es decir, la empresa va a desaparecer. Por lo tanto, no. Bien. Mediante el arbitraje, pues prácticamente lo mismo, más de lo mismo. Es lo mismo, pero en el entorno privado. También no. ¿Qué es lo que nos queda? La mediación. Y aquí, desde luego, tiene grandes ventajas para los conflictos societarios. Y un poco huyendo del enfoque que estamos diciendo aquí, que es más rápido, más barato, más tal y más cual, vamos a ver qué es lo que piensan sobre el tema de la mediación societaria al otro lado del Atlántico, donde realmente se inventó este tema de la mediación en los años 60. En opinión del honorable Norton Dellon, que antes de unirse a la prestigiosa firma Hans, es lo más grande junto con la AAA que hay en Estados Unidos, y fue magistrado de la Corte de Distrito de Illinois por más de 16 años, la mediación representa una herramienta que puede ser particularmente útil en conflictos donde se involucren cuestiones societarias completas. Y dentro de las ventajas que contempla rapidez en el resultado. Pues en un ambiente informal y prescindiendo de la toma de posiciones que acompaña a cualquier negociación típica, el mediador puede obtener valiosísima información de las partes sobre sus verdaderas preocupaciones, lo que le va a permitir ir construyendo puentes hacia una situación de posiciones y propicie un acuerdo rápido. Esto solo es posible cuando hablamos de mediación, pues en la jurisdicción tradicional yo estoy convencido y es muy posible que los clientes no le digan la verdad ni a sus propios abogados. Control experto
del control experto del proceso. En un litigio, las partes pueden elegir a sus abogados, pero nunca van a tener la oportunidad de elegir al juez. Sin embargo, en mediación las partes conservan el control absoluto para seleccionar el mediador que considere que cuenta con los antecedentes, conocimiento y experiencia necesarios para resolver el conflicto. Otra ventaja es el consenso. La decisión de un juez o de un árbitro está fuera del control de las partes. Será el resultado del buen criterio de una persona, el juez o el árbitro, sobre la disputa de otras personas, las partes, basada en la información que se le ha facilitado en un proceso. Lo normal es que por lo menos una de las partes, la que pierde, lo considere una decisión caprichosa, injustificada e injusta, por lo que no va a poner fin al conflicto y se va a recurrir, etcétera, etcétera. Sin embargo, la mediación, las partes controlan el proceso y cuando se llega a un acuerdo de mediación es porque ha habido consenso y es un acuerdo asumible por todas las partes, con lo cual se pone fin al consenso. Confidencialidad. Bueno, quizá para mí esta es una de las partes más importantes de la mediación. En un juicio o en un arbitraje, los abogados, y es su trabajo, para ganar, van a sacar todos los trapos sucios de la otra parte, lo cual puede ser tremendamente peligroso en entornos societarios en los que existen multitud de terceros interesados en el devenir de la empresa, empleados, clientes, proveedores, competencia, bancos. Sin embargo, la mediación generalmente se desarrolla en la privacidad de una oficina, sin luces ni taquígrafos. Las partes determinan quién van a asistir, sin alegatos públicos, declaraciones ni transcripciones, que puedan ser objeto de observación de terceros interesados. Para mí la confidencialidad es extremadamente importante para preservar secretos comerciales y el valor de la empresa mientras se resuelven los problemas. Y por último, pero no menos importante, un enfoque a la resolución de problemas. La mediación se centra en la resolución del problema en vez de en buscar la verdad. El juez o el árbitro, a la hora de dictar una sentencia o emitir un laudo, se centra en quién tiene razón, en la verdad, aunque esta verdad no resuelve el problema suscitado. El enfoque principal del mediador es ayudar a crear soluciones, no a buscar culpables. La mediación se enfoca en resolver la disputa de una manera constructiva, mientras que en un litigio las partes se preocupan por ganar, lo que no necesariamente resuelve la disputa. Bueno, ¿y si todavía no se ha producido el conflicto? Lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que decía la abuela. Mejor prevenir que curar. Y la mejor forma de no lamentarnos el día de mañana es mediante la inclusión de cláusulas de mediación previa, mediante las cuales los socios acuerden que ante cualquier conflicto de índole societaria, antes de acudir a la vida judicial, se someterán a un proceso de mediación. Para que estas cláusulas sean realmente efectivas, es importante que se indique expresamente varias cuestiones. Primero, una institución de mediación que se encargue de designar el mediador más adecuado para el conflicto en cuestión. Otra opción podría ser ya decidir un mediador en concreto que fuera asumible por las dos partes, pero esto tiene el inconveniente de que con el paso del tiempo este mediador, por diversas circunstancias, no puede estar disponible, mientras que una institución de mediación, por definición, va a estar disponible a lo largo del tiempo. Otra cuestión importante a tener en cuenta es quién va a sufragar los costes de la mediación. Lo normal es que lo sufrague la empresa, pero también se puede pactar que sea a instancias de quien solicita la mediación. El tiempo máximo del proceso, que es una buena idea para incentivar la aceleración del proceso. Lugar y forma donde se va a realizar. Lo normal es que se realice en la sede de la empresa, pero se puede decidir cualquier sitio. Incluso se puede decidir de hacerlo por forma telemática. El idioma. Lo normal es que se realice en el idioma del país de la empresa, aunque cuando hay socios de distintos países se puede decidir que se haga en inglés. En general, cualquier aspecto operativo que se considere relevante, porque si no, la experiencia nos demuestra que aunque haya una cláusula de mediación previa, todos estos aspectos operativos bloquean su puesta en funcionamiento. Bien, ¿y dónde podemos incluirla? Pues para empezar en los estatutos, en los acuerdos y pactos sociales, en los protocolos familiares y en general en cualquier documento con trascendencia para los socios. ¿A qué me obliga?
Pues lo único que me obliga es a intentar un proceso de mediación ante una disputa societaria. Es la posibilidad de llegar a una solución consensuada antes de acudir a los tribunales. ¿Me cierra alguna vía? Ninguna. En contrario de lo que ocurre con las cláusulas de arbitraje, pues si después de haberse intentado el proceso de mediación las partes siguen en desacuerdo, pueden acudir a los juzgados a dirimir sus diferencias. Yo, personalmente, por esta circunstancia, no me gustan las cláusulas escalonadas de mediación y arbitraje, porque si el proceso de mediación no funciona, te ves abocado a un arbitraje que te cierra la solución jurisdiccional tradicional. Y además, aquí hay una cosa muy importante. Todo lo que se trata en el proceso de mediación con el mediador es confidencial, por lo que no desvela ningún aspecto relevante ni estrategia ante una posible actuación judicial posterior. Bueno, pero todos los que estamos aquí sabemos que si se inicia un proceso de mediación y este se lleva correctamente, existen muchísimas posibilidades de obtener un acuerdo de una forma rápida y efectiva antes de ir a los tribunales. Así que la idea que yo quiero trasladarles es que si contemplamos la mediación en las relaciones intersocietarias, no vamos a evitar el conflicto, pero sí vamos a poder gestionarlo mucho más efectivamente. Y me gustaría terminar con una frase del genial Walt Disney que dice: todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. La mediación es nuestro sueño hoy. Tengamos el coraje de perseguirlo para hacerlo realidad mañana. Muchas gracias. Bueno, tengo que confesarles algo. Yo no soy mediadora, yo soy abogada. Llevo 20 años de ejercicio, bueno, en el bufete internacional, que acá mi amigo lo conoce. Es un despacho muy mercantilista y desde mi lugar he tenido que defender la mediación y les explico por qué. ¿Se va esto? Ah, vale. En estos 20 años defendemos ahí en el bufete internacional personas jurídicas y naturales, en la mayoría extranjeros, que tienen disímiles. Ahí hemos defendido temas civiles, de diferente naturaleza, civiles, hasta penales, familiares, porque también los extranjeros hacen familias allá. Y yo, en particular, me he dedicado sobre todo al tema societario y comercial, ¿no? Pero no he dejado de trabajar con los otros casos. Con el devenir de los años me fui dando cuenta de lo negativo que puede resultar para una empresa, un empresario individual o una familia o una persona natural. Un proceso litigioso, un diferendo, incluso para el que lo gana. Fui percatándome que el resultado no era tan beneficioso como pensaba, ¿no? Yo tenía una naturaleza muy litigante. Ganar un laudo arbitral a favor de mi cliente, una sentencia judicial al lugar a las peticiones que hacía, eso era wow. Sin embargo, me di cuenta que perdían más de lo que ganaban. Sobre todo estas sociedades en Cuba perdían muchísimo más, perdían un nicho de mercado, perdían una credibilidad, perdían relaciones comerciales y bueno, sí, se iban con su tajo de dinero, pero no volvían a hacer más nada. ¿Alguna experiencia podría hablar? Y bueno, con los postestudios que todos necesitamos en la vida, me fui acercando a esta figura y un día, mira qué caso más curioso, haciendo un contrato para un extranjero italiano, un contrato de consignación de mercancías. Yo le preguntaba si en las negociaciones ya habían hablado de algún tipo de solución, de vía de solución de litigio para poder construir, ¿no?, esa cláusula compromisoria. Y me dijo, sí, por favor, la mediación comercial. Y yo, la mediación, y lo miré y dije, ¿usted cree en eso? Y mi señora abogada, que para mí es mejor una mala negociación que un buen pleito. Bueno,
al que no quiere caldo que le den 3 tazas. Ahí, toma. Y pues nada, a partir de ahí dije, déjame empezar como a mirar esta figura y a conocerla un poquitito más. Y ya no solo es que la conozca, es que la defiendo, la propongo, y lo que me queda es formarme ya como mediadora. No me queda otra, es un compromiso, pero bueno, no lo soy. Esta ponencia la he hecho con las notas que considero yo que todo abogado que lleve el tema de litigios y de conflictos empresariales debe conocer, y debe conocer por lo bondadosa que es la mediación como una alternativa de resolución de sus conflictos. Y he hecho esas notas a partir de, y tengo que decirlo porque tengo que mencionar su nombre, a partir de una casi conferencia privada que me dio mi querido ilustre profesor, doctor Armando Castanedo Abay, que es el presidente de mediación de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cuba, es vicepresidente de la Corte, es profesor de Derecho Administrativo, catedrático de la Universidad de La Habana y es representante por Cuba en el Fórum Mundial de Mediación. Es decir, es un hombre muy conocedor que encabezó desde el año 1993 el grupo de sociólogos, psicólogos, abogados. Parecían unos locos buscando espacio para empezar a hablar en Cuba de la mediación como una solución, y ahí empezaron por el tema de los conflictos familiares, civiles, problemas de vivienda y cuestiones que se dan mucho en lo civil allá en mi país. Y así fue creciendo, y hoy tenemos por segunda vez ya modificado un reglamento en la Corte de Arbitraje, un reglamento de mediación muy parecido a la de ustedes, me imagino que con costos para el mediador, con precio para el mediador mucho más barato, pero bueno, muy parecido. Estas pinceladas, bueno, se las voy a empezar a decir y muy rápido porque me ha tocado antes de la comida, la conferencia, así que voy bien rápido. Saber que los presupuestos del conflicto comercial mismo, conocerlos para un abogado, podría dar lugar a una mediación efectiva, por tanto debemos conocer siempre esos presupuestos. En segundo lugar, debemos saber que existen 2 alternativas de mediación comercial. La mediación gerencial, que he oído en las conferencias anteriores hablar de ella, que suele estar referida a soluciones de los conflictos internos dentro de la empresa, y la mediación empresarial, que ya va dirigida a estos conflictos externos. Considerar también las características de este mundo global, su desarrollo tecnológico y con ello la racionalidad de su uso. Pues de lo contrario, creo que tendríamos ahí la primera causa de las tantas de un conflicto comercial. Si somos irracionales con el uso del desarrollo tecnológico, bueno. En cuarto lugar, ver las características que le ofrecen los procesos de integración en este mundo actual, donde estos se vienen produciendo y marchan tirados de la locomotora comercial a partir de la integración económica, y dentro de ella lograr la comprensión por parte de los mediados de sus potencialidades negociadoras, y el que pudiéramos llamar la creación, fíjense qué interesante, la creación de una identidad negociadora a través del desarrollo de la mediación comercial. La construcción de esta identidad negociadora es a lo que se le debe dar significado cuando nos referimos a la capacitación en el ámbito comercial, en las técnicas de la mediación especializada. Puede ello, y esto es una propuesta que dejo para su análisis, convertirse en el germen de un comercio internacional de nuevo tipo bajo el principio de la comprensión y la colaboración desde la perspectiva de su crédito esencial y en la buena fe que por esencia propugna. El escenario comercial mundial ha despertado ante la necesidad de su irradiación sustancial y no se detendrá su esencia, y por tanto es vital despertar su protección. No es un sueño, creo yo, es una realidad. Y tenía una frase del poeta Rilke que decía: aquel que ha despertado es un soñador para los que todavía duermen. Así que estoy súper motivada con todos ustedes porque ya ustedes ya despertaron. Quizás muchos abogados que todavía duermen. En quinto lugar, conocer también el carácter previsor de la mediación. En esto me detuve muchísimo. Ahí tomé mucha nota porque me pareció súper el tema
de evitación de los conflictos, para mí es fundamental. No tendríamos tantos problemas en todos los parajes, pero bueno, estamos hablando del comercial. Este carácter previsorio del conflicto, además de estudiar los presupuestos, es que el sistema empresarial debía volcar su interés, y esta es otra propuesta que pudiéramos dar para el análisis, hacia la mediación como instauradora de un sistema de profilaxis conflictual, más que como la herramienta de resolución de conflictos cuando estos ya han aparecido. Por esta vía y sustentando la propuesta se precisa no solo ya del conocimiento, la utilización y la previsión de la posibilidad de la mediación en las cláusulas compromisorias singulares de cada negocio y conflicto comercial. Bueno, ya contaba que así fue como me dieron el caldo. Por eso considero que los abogados, seamos mediadores o no, como operadores, o todos los operadores jurídicos, debemos aprender de la mediación, formarnos y aplicarlos en los casos que notemos mediables, así como también esforzarnos porque la administración ofrezca el apoyo institucional que se merece. Estas notas las he cogido aquí. Voy un poco subversiva para La Habana. Más sobre su carácter previsor. Para el desarrollo de esta nueva era más previsora que solucionadora de conflictos comerciales, habrá que considerar 10 requisitos que los leo y que todos los mediadores deberían saberlo porque yo hasta ahora no lo conocía. Que son los requisitos del eficiente mediador que mencionaba Sinking, seguramente lo conocen. Bueno, la paciencia de Top, la sinceridad y tenacidad de los ingleses, el talento de los irlandeses, la resistencia física de los corredores de maratón, la habilidad para esquivar al contrario de un jugador de fútbol americano, la astucia de Maquiavelo, la técnica de sondear la personalidad de un buen psiquiatra, la capacidad de guardar secretos de un mudo, la piel de un rinoceronte y la sabiduría de Salomón. En relación con estos requisitos de Sinking, es curioso cómo traje a la medida la alusión de la sabiduría de Salomón. Bueno, según la Biblia, rey de Israel y de Judas, quien reinó entre los 970 y 931 a.C. No sé, a mí ese pasaje lo tengo yo desde mi carrera de Derecho, que era el famoso pasaje bíblico donde se hacía un juicio y habían dos mujeres disputándose por la maternidad del recién nacido. Y es que la sentencia de equidad de Salomón se hizo tan famosa que hasta nuestros días se le llama salomónica, aquella decisión que balancea los intereses de las partes, que no se inclinan ni a una ni a otra. Y ahí, esta es la idea que yo creo que debe guiar esa mediación comercial profiláctica, ¿verdad? Bueno, siguiendo el numeral, en sexto, nos quedan 2. Es preciso que los abogados conozcamos cuándo se trata de negociación y cuándo de mediación. Ya escuchaba al señor coordinador anterior, Arturo Díaz, Arturo Ortiz, apunté su nombre aquí, que hablaba de que decían que no existía mediación comercial, que si era negociación y tal. Bueno, pues yo sí noto las diferencias, ¿no? Bueno, la negociación comercial se basa en lo que pudiéramos llamar ese efecto ping-pong en lo referido al intercambio de la puja. Aquí también tengo unas cuantas cosas con los intereses de las partes. Su esencia estriba en el encuentro de los negociadores, sin intervención, al menos definitoria, del proceso de un tercero, como suele ser en la mediación, y generalmente el punto medio preliminar es cortar el pastel por la mitad. La negociación comercial tiene como denominador común con la mediación la protección de cuestiones esenciales en comercio internacional, como lo son el crédito y los grandes nichos de transacciones comerciales. La primera ha resultado ser suficientemente eficaz como para mantenerse durante mucho tiempo en el escenario. Ay, pues rápido, mi madre. Y realmente se ha ganado la preferencia de empresarios en cuanto a evitar o aliviar conflictos que afecten sus objetivos como tales. Pero bueno, en los últimos años de la década del 90, en los que delimitan temporalmente los albores del advenimiento del siguiente siglo, se ha ido focalizando por esto cierta efectividad conveniente a sus propósitos en el campo comercial en cuanto al incremento del uso de la mediación comercial. Bueno, aquí tomé nota sobre el famoso modelo Harvard de negociación, que puede entrar a confundir con lo que es la mediación, y me imagino que todos ustedes lo conocen y paso a listar. Bueno, como 7 y último,
también otro aspecto importante es que el abogado tiene que darse cuenta a la hora de a su cliente hablar de mediación, de las diferencias que tiene con el arbitraje. Bueno, son métodos alternativos de resolución de conflictos que la verdad que marchan en paralelo y se hermanan en cuanto a la atención que reciben por el empresariado contemporáneo, que al estar ante un conflicto comercial le corresponde elegir cuál de las dos vías va a escoger. Y como tal hay que explicar en qué lo distinguen, en qué se asemejan, pero yo siempre he dicho como tal que pueden convivir juntos. Incluso te puedes encontrar una cláusula compromisoria de que primero se resuelve con mediación, después todo el contenido del conflicto, o algunas partes del contrato, algunas cláusulas tal por mediación y otra por... Es decir, uno no es excluyente del otro, por tanto yo también le veo las bondades al arbitraje. Bien, en conclusiones. En el ámbito del comercio internacional hay más de predecible que de fuerza mayor o de caso fortuito. Por tanto, los métodos alternos de solución de controversia que pueden jugar, de solución de controversia pueden jugar un papel determinante en su desarrollo armónico, preparándole un camino más llano y posible en cuanto a la producción de disputas a partir de inejecuciones o incumplimiento de honras de contratos o acuerdos. La mediación comercial profiláctica y post-conflictos asegura el preciado crédito del empresario que opera en el comercio internacional, lo que evidentemente le es más importante para favorecer su continuidad comercial y asegurarse mercados y nichos comerciales futuros. El conflicto comercial, como conclusión internacional, puede ser analizado desde el prisma de ser una oportunidad para moldear fortalezas comerciales y empresariales y un punto de inigualable partida para la consecución de algo que era un sueño, pasó a ser una necesidad y hoy es una realidad, la mediación comercial. Y por último decir dos propuestas. Una, incluir el estudio de la mediación comercial en todos los niveles de enseñanza de pregrado y posgrado y para todo operador del comercio internacional en el mundo de hoy con las tantas alianzas económicas que estratégicamente pueden ser establecidas, creo que esta es una de las mejores propuestas. Y en segundo lugar, motivar a todos los abogados a que vean la mediación o la formación como mediadores como un plus hacia el camino de la cultura de paz, digo yo. Muchas gracias. ¿Piensas que las empresas son conocedoras y de que puedan acudir a las cámaras de comercio para solucionar sus conflictos? Funciona el mío, me parece. Sí, No, ya te lo digo a ti. Vale. Ya. Bueno, como os he comentado antes, este es uno de los principales problemas con el que nos encontramos hoy en día, que muchas veces, en primer lugar, las empresas desconocen estas vías o no confían en ellas y sobre todo muchas veces llegan y pretenden hacer una mediación, dice necesito mediar, por ejemplo, porque tengo un conflicto con la empresa del fluido eléctrico, de Iberdrola o con la que sea, cualquiera de ellas, con una comercializadora, y lo ven como una vía de intentar llegar a un acuerdo, intentando evitar la vía judicial, obviamente. Pero es desconocida porque, claro, lo que no tienen en cuenta, lo primero es que para que nos sentemos a mediar necesitaremos que la otra parte quiera sentarse a mediar. Ese es uno de los principales inconvenientes con el que nos encontramos a día de hoy, que salvo que exista una cláusula en un contrato de carácter comercial, de hecho las que hemos tenido han sido siempre con una cláusula de sometimiento, claro. Es una cláusula de sometimiento, además en escala, es decir, primero por mediación, si no había mediación a arbitraje, y decían que si no había arbitraje, que a la jurisdicción de los juzgados de Alicante. O sea, era una vía irresoluble. Con los plazos que tenemos, bueno, la mediación y el arbitraje tiene un plazo para sacar el laudo, como sabéis, de 6 meses máximo, con lo cual es bastante más rápido que la vía judicial, pero claro, esto era como para alargar el proceso a lo largo del resto de tu vida. Claro, sí, por eso digo que... El laudo ya cierra la vía judicial. Por eso digo que era una parte de la cláusula. Era inaplicable. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es como cuando yo llevo también el servicio de asesoría jurídica, ¿no?, en la Cámara de Comercio. Entonces, muchas veces las empresas llegan con preguntas del tipo, tengo
este derecho de propiedad industrial y quiero patentarlo, y a lo mejor es cualquier otra cosa. Lo que quiero decir es que lo que nos ocurre con la mediación, en concreto, es que la gente ha oído que existe la mediación, pero como desconocen cuáles son las vías o cuáles son los requisitos, pues llegan y quieren mediación para resolver su problema. Solo quieren resolver su problema, desconociendo lo que es la aplicación práctica. Eso está siendo un problema fundamental, que no, salvo que haya un contrato con una cláusula donde las partes se comprometen a resolverlo, entonces ahí sí, pues nos estamos encontrando con que las empresas, primero, lo desconocen y segundo, llegan y no cumplen ninguno de los requisitos para poder llevarla a cabo. Comentaba que las cámaras para el público en general son instituciones muy cerradas, Sí. prácticamente no se conoce su cometido en términos generales, Sí. ya no te digo en mediación. Y yo creo que eso es una función vuestra también, el abrir y de alguna forma intentar que se os conozca y que se os conozca bien. Sí, esto, de hecho, yo al principio he intentado introducir la naturaleza de las cámaras de comercio porque tenía casi claro que casi nadie iba a entender, porque además a nivel internacional es una institución que se da en todos los países del mundo, pero en muchos sitios son organizaciones de carácter privado. En España no, en España nosotros tenemos encomendada la defensa del interés legítimo en el comercio, en la industria, en los servicios y en la navegación de las empresas. O sea, nosotros estamos regulados por una ley nacional, la 4/2014. Es verdad, en ello estamos ahora mismo. Las cámaras hemos tenido una época posterior al año 2010 en el que nosotros estábamos dotados del recurso cameral permanente. El recurso cameral permanente desaparece la obligatoriedad y las cámaras están reinventándose. Somos instituciones con más de 100 años de historia. Como he dicho, nosotros estamos abiertos. Yo resuelvo dudas desde problemas con un recibo de la luz hasta problemas con un recibo de teléfonos, problemas del día a día. Y en este caso de las asesorías jurídicas son asesorías jurídicas gratuitas. Está claro que no podemos actuar como abogado, pero nosotros nuestro asesoramiento lo damos porque es que la ley obliga a que las empresas tengan asesoramiento jurídico. Estamos conscientes de las atribuciones que tienen las cámaras Sí. y de la responsabilidad, pero también se menciona qué acciones, qué programas tienen para que también la misma población conozca. ¿Tienen algo determinado? Independientemente de las asesorías, ¿qué es lo que hacen para promover, concientizar? O sea, ¿hay acciones que realmente la Cámara de Comercio realiza? Pero en relación con... la mediación. En la mediación, Sí. vale. En relación con la mediación, como he comentado antes, la ley de segunda oportunidad nos dio una función básica. Esa ley de segunda oportunidad, lo que he dicho antes, es para personas físicas pero autónomos o empresas que se encuentran en situación de quiebra. Básicamente, entonces, lo que se intenta de esa manera es intentar llegar a un acuerdo con los acreedores con carácter previo a la vía judicial, que sería el concurso, ¿vale? El concurso de acreedores, y se intenta poner en el mercado. Sí que es verdad que las mediaciones concursales es lo que más se está moviendo a día de hoy en las cámaras de comercio. Es algo que conozco porque a nivel nacional la Cámara de Alicante ha sido una de las más activas en mediación concursal, y es algo que la propia ley nos ha habilitado. Es cierto que todavía es muy desconocido. Con el tema de las mediaciones civiles y mercantiles, nosotros hemos estado intentando fomentarlas entre las empresas. Pero ya os digo, como os he comentado, que salvo que las empresas tengan cláusulas en los contratos, es muy difícil que se sienten a mediar. Bueno, básicamente. Sí, pues basándose, hay mucha curiosidad sobre qué criterios tomará la Cámara de Comercio para la elaboración del censo de mediadores. Sí, vale. Los criterios los establece la propia ley de mediación, ¿vale? En el caso de la mediación concursal lo establece la propia ley concursal del año 2003 que se modificó, ¿vale? Son los criterios, sobre todo en el tema de la mediación civil y mercantil, son los criterios de formación. Nosotros, si se cumple con los criterios de formación, automáticamente tenemos que incluirlo en el censo. Tenemos abogados, tenemos economistas, pero tenemos también arquitectos, tenemos psicólogos, tenemos químicos. Si se cumple con los requisitos que la ley de mediación establece, nosotros los incluimos en el censo. Normalmente nosotros tenemos un comité permanente, tiene varios miembros, es común a arbitraje y común a mediación, ¿vale? Entonces,
El de mediación en concreto tiene un miembro por el Colegio de Economistas, que son parte del servicio de mediación, y un miembro por el Colegio de Abogados. Se van designando por orden de lista y ellos proponen ternas, normalmente por su orden también dentro del... No sé cómo lo organizan ellos internamente, sé que ellos sacan unos listados cada año y la gente se incluye en esos listados. Y ellos proponen una terna y se va designando. Pero sí os digo, en tema de materia concursal, de mediación concursal, estamos teniendo grandes problemas. Problemas no por gente que haya formada, sino porque mucha gente, cuando se le designa el asunto, dado que la ley establece los honorarios que se establecen para el mediador concursal, son honorarios que si es una persona física autónomo, un autónomo, están reducidos al 50%. Y si es una persona física no autónomo, están reducidos al 70%. Claro, hay que tener en cuenta la naturaleza de las personas, que es una ley de segunda oportunidad. Entonces, se toman esos criterios, con esa terna se decide y se va designando por asuntos que entran. Perdona, que quería preguntarte, Andrés, en Rafael. En Valladolid, la Cámara se ha agrupado a muchos colegios profesionales para constituirse como institución de mediación, pero no ha sido con entidad jurídica. Entonces yo no sé, vosotros ahí en Alicante, aquí en la Cámara, ¿cómo Nosotros lo estamos gestionáis? inscritos en el Registro Nacional, hay una parte de servicios de mediación, de instituciones de mediación, y nosotros estamos inscritos ahí. Y lo gestionáis en la Claro, Cámara. tú ten en cuenta que la ley de cámaras de comercio, la nacional y la autonómica, pero sobre todo la nacional, que es la que decía antes, la 4/2014, constituye a las cámaras como ejecutoras de arbitraje y mediación. Es una función propia. Pone la propia ley, es un apartado, ¿vale? Entonces, nosotros, con una serie de criterios, enviamos el censo, etcétera, etcétera. Las cortes de arbitrajes tienen que estar separadas de las cortes de mediación, ¿vale? Para que no... Entonces, con esos criterios, tú te inscribes en el registro de entidades que está yendo bastante lento. Sí te digo que sí, está yendo muy lento, tanto en la inscripción de los mediadores como en la inscripción de los servicios de mediación. Vale, es que en Valladolid el problema ha sido que al final se ha derivado a los diferentes colegios y como tal la Cámara pues ha hecho un poco de intermediario, pero no ha calado todavía lo suficiente como para que tenga actividad. Es que te digo, está siendo bastante difícil. De hecho, con mediación civil y mercantil es que no hay mucho por el momento, por desgracia. Te lo digo bajo mi experiencia. De hecho, tenía la cantidad de asuntos. En mediación concursal sí está habiendo bastante. Tampoco muchísimo, pero sí está habiendo bastante. Me gustaría mucho más, obviamente. Porque tendrá su servicio propio, ¿no? Claro. Sí. A ver, aquí el Colegio de Abogados tiene su servicio de mediación, su institución, pero está encardinada, digamos, hacia nosotros porque los temas de concursal o los llevan los notarios, porque la ley lo establece así, o lo llevan las cámaras de comercio o los registros mercantiles. Entonces, claro, es una de las razones también por las que nosotros hemos contado con el Colegio de Abogados, obviamente. Una cosa que entre los profesionales, por lo menos de mediación mercantil, Sí. estamos empezando a reclamar es que el acuerdo de mediación, como bien has dicho, Sí. tenga la misma fuerza ejecutiva que Sí. un laudo arbitral. De hecho, pues yo lo puedo decir, y sé que alguna vez alguien se ha escandalizado, alguna vez algún mediador me ha dicho, pues ahora conviértete en árbitro a efectos de dictar un laudo de conformidad con las peticiones de las partes que recoge que recoja el acuerdo de mediación. Y también sé que, bueno, pues responsables antes del Ministerio me dijeron, cuando les pregunté, ¿por qué no hacéis esto? Me dice, ¿cuántos enemigos te quieres ganar? Es decir, para promover que el acuerdo de mediación tuviera la naturaleza del laudo. Por parte de las cámaras, porque tendrás una visión más amplia que la que pueda tener, ¿se está promoviendo alguna acción para que ese acuerdo de mediación tenga fuerza ejecutiva? Yo el argumento que les daba es decir, oye, si a un árbitro no le obligas a tener formación, bueno, sí, ser licenciado en Derecho, igual que a un mediador, no le inscribes en un registro público, porque a mí que me obligas a todo eso, mi acuerdo de mediación no tiene la misma naturaleza.
Sí, ya has visto que es una de las cosas que yo he resaltado como problemas que yo veía de cara a la mediación, que vemos la institución, ¿vale? Cuando hablo, digo yo, digo la Cámara de nosotros, la Cámara de Comercio. Esta postura es una postura común de las cámaras de comercio de España, porque estamos agrupadas en la Cámara de Comercio de España, donde está el Servicio de Mediación y la Corte de Arbitraje de España, ¿vale? Nosotros participamos tanto en la ley nacional, a través de la Cámara de España, como participamos aquí en la Comunidad Valenciana, en la ley de mediación de la Comunidad Valenciana, tanto realizando alegaciones a los distintos digamos que escalafones en los que se encontraba la ley, proyecto, anteproyecto, etcétera, etcétera, y nosotros realizamos alegaciones en ese sentido porque desde el momento cero consideramos que eso era algo que le quitaba ventajas a la mediación, obviamente, al hecho de que el acuerdo necesitara que tú tuvieras que ir a un notario y posteriormente el notario lo elevara a público. Claro, si te digo, a día de hoy, aunque se sigue así, en ninguna de las, ni en la ley valenciana ni en la ley nacional lo hemos conseguido, como sabes, pero sí, desde luego estamos participando a través tanto de la Cámara de España como del Ministerio nos toma en consideración a la hora de la elaboración de las leyes, y la Comunidad Valenciana igual, la Generalitat, la Consellería de Justicia igual. Ángel Luis, un problema evidente en las empresas son los impagos. Sin embargo, las empresas que he visitado para evitarlos quedan sujetas a las compañías de seguro a través de los seguros de crédito y caución. Y si las compañías le dan riesgo, llevarán adelante la operación comercial, y si no se la dan, no lo harán. ¿Cómo podría tener cabida la mediación en las empresas con una alternativa a tener en cuenta en los casos de impago? Ya. Bien, sí, eso es una realidad. Cuando tú contratas con una compañía como puede ser CESDE, como puede ser Crédito Caución o Mafre, en caso de impago tú le cedes el derecho de crédito y ellos son los que lo gestionan. Veo difícil encaje en una cláusula de mediación con un crédito garantizado por una compañía de seguros. Y creo que jurídicamente, yo no soy jurista, soy economista, podría tener una solución, pero lo que creo que no la va a admitir nunca la compañía de seguros, porque la compañía de seguros lo que quiere es tener el control absoluto del crédito para poder ejercer, para poder hacer todo el procedimiento y llegar a un acuerdo. Una vez que la empresa tiene varios, el proceso tiene varios momentos. La empresa comunica un impago, después comunica un siniestro y por último, en un plazo que no es superior a 6 meses, manda el dossier completo y a partir de ese momento pierde el control del impago. Es más, a partir de una determinada, según las compañías, de un determinado tiempo, la compañía de seguros ya empieza a indemnizar cantidades a cuenta de ese siniestro, y a partir de ahí es la compañía de seguro la que gestiona todo. Cuando un acuerdo de mediación no se cumple y termina en los tribunales, ¿qué responsabilidad tiene el mediador al ser citado por el juez? Pues no sé, compañeros abogados, decirme qué responsabilidad tiene Sí, para ti, Juan Ángel Luis. No, yo creo, la responsabilidad es en el buen hacer. Perdona. Cuando un acuerdo de mediación no se cumple y terminan en los tribunales, ¿qué responsabilidad tiene el mediador al ser citado por el juez? Yo creo que ninguna. ¿Ninguna? Para Ángel Luis. Sí, se supone que es breve. Bueno, vamos a una pregunta internacional para Silvia. En Cuba se está empleando la mediación como técnica de resolución de conflictos en empresas, pero a nivel institucional o a nivel privado. O sea, ¿cómo se establece? Bueno, pues experiencia a nivel privado aún no ha habido. No sé si conocen que desde el año 2014 es que se legaliza ese nuevo modelo económico, esas empresas pequeñas privadas. Y realmente, si nos falta mucho camino para andar en la mediación en otros temas, imagínate ahora en esto que es un modelo económico tan nuevo para nosotros. Sí. Por tanto, sí, para las empresas sí, se usa y mucho, y se está incentivando cada día más, sobre todo por los árbitros. En la Corte de Arbitraje están haciendo una ardua labor para que se pacte la mediación como
bien en paralelo con el arbitraje, bien solo mediación. Y ha tenido, solo hay 6 árbitros, yo oía la de la Cámara, hay una Cámara, hay 6 mediadores designados por la Cámara, somos muy jovencitos en todo esto, la verdad, pero sí han tenido bastantes casos y han terminado con acuerdos, pero bueno, siempre hemos tenido que ir después a ejecutarlos, sí. Pero bueno, creo que sí se usa y se usará más. Pero bueno, aquí apunto y me llevo en el informito que me obligan a hacer esa idea. De una manera u otra ha sido interesante esta mesa, conocer ciertos aspectos pues, de los expertos en mediación empresarial y comercial, y que me ha parecido muy curioso, más interesante la propuesta de GEMA, que en México, bueno, tampoco en América Latina no es normal, donde gana son los bancos. Nosotros tenemos una figura que me da risa, que obligaron las autoridades tributarias, no sé aquí cómo lo manejen, y se llama, en lugar de mediación, se llama acuerdos conclusivos. O sea, la palabra conclusivo significa que lo que me digas tú como atribuyente, no me importa, se concluya lo que diga la autoridad tributaria. Entonces, de una manera u otra, el derecho mínimo vital para nosotros, pues, de una manera u otra, es tratar de defender esa postura. Pues para nosotros, no sé, un aplauso para nuestros expertos y darles las gracias por haber venido.